Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer webinar organizado por Hotel City. Para los que no me conocen, mi nombre es Adela y soy una de las tutoras formadoras de la primera promoción del programa. Esta semana, en el webinar, nos adentramos en el mundo del Technical Services y para ello contaremos con nuestro experto Pablo Casado, además de un invitado de lujo. Al igual que el resto de webinars, este webinar se dividirá en dos partes. En la primera parte se tratarán los dos temas más votados en la encuesta de Menti que os pasamos la semana pasada. En este caso son datos relevantes de mantenimiento para analizar en mi hotel y compliance en profundidad. Y en la segunda parte del webinar se tratarán todas aquellas dudas que os hayan surgido durante la duración del mismo. Así que os animo a escribirlas en el chat. Y sin más dilación, doy paso a nuestro experto Pablo Casado. Adelante, Pablo. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Víctor Rivas, que es el director corporativo de Ingeniería y Mantenimiento de Playa Sol. Y bueno, digo el placer porque la verdad es que es un lujo tener a alguien que pisa cada día los hoteles y con una mirada tan analítica como él tiene, con su mente de ingeniero. Y bueno, la verdad es que nos va perfecto para los dos temas que votasteis hoy, que como decía Adela, son un poco el análisis de datos y la parte de compliance, la parte técnico-legal que veíamos en el curso. Así que nada, muchas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Un placer, gracias a vosotros. Perfecto, pues nada, vamos con el tema 1. Vamos a hablar de datos. No hace falta que os convenza o que os diga que los datos son el oro de los tiempos que vivimos hoy en día. Hoy en día tener datos es tener un tesoro. Yo no he conocido a un director que no quisiera, que no estuviera estrujándose la cabeza cada día por mejorar la operativa. Y por tanto, como sabéis, sin datos tú no puedes mejorar nada. Las empresas más potentes del mundo son las que tienen más datos. Facebook, Amazon, Google, todas estas manejan muy bien los datos y por tanto mejoran sus procesos o sus operativas. Nosotros no somos, o vosotros entiendo que no sois ellos, pero sí que ya tenéis muy instaurado o muy consolidado dentro de vuestra operativa diaria manejar datos, sobre todo en departamentos como reservas, ventas, bueno, todo revenue. En eso está muy consolidado, yo diría, de los últimos años, pero incluso en calidad. Pero en servicios técnicos, en mantenimiento, se está empezando a poner de moda esto de trabajar con datos. ¿Por qué? Porque es un departamento que vosotros sabéis bien el margen de mejora que tiene a nivel de costes, sobre todo, y por tanto a nivel de rendimiento de vuestros hoteles. Estas empresas tan grandes manejan muy bien el Big Data, este dato desestructurado, digamos. Datos, pues en el caso de Google, tienen datos de los mapas, de búsquedas y son informaciones muy sucias que ellos son capaces de manejar muy bien. En el caso de los hoteles tenemos informaciones mucho más limpias, tenemos números ya redondos y números que vienen muy masticados y muy trabajados. Yo os propongo para hoy que hagamos un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio y yo os compartiré ahora la pantalla y vamos a hacer un ejercicio de cómo cruzar datos que tenemos en nuestras manos y cómo podemos de forma sencilla utilizar KPIs para medirnos y por tanto poder mejorar y ver la evolución de las operaciones de mantenimiento. Así que si os parece, voy a ir compartiendo la pantalla y vemos un poco un ejercicio que tengo aquí preparado. Bueno, como os decía, vamos a masticar unos datos a través de dos bases de datos que tenemos aquí. Por un lado, tenemos la primera base de datos, que es bueno, un ejercicio que cuando yo empecé en esto de los hoteles, y creo que todavía me puedo considerar joven, esto no se hacía, o por lo menos en la mayoría de los hoteles que yo conocía de aquella, no sé, bueno, las incidencias, que esto es, por cierto, perdonad que se me olvidó, esto, cada una de estas líneas es una incidencia, una avería o una acción de mantenimiento correctivo. Esto con que estuviese corregido, pues digamos, pasaba a mejor vida. Sin embargo,
fui viendo un poco la evolución de que esto se iba haciendo en hojas de Excel, perdiendo tiempo y picando. Ahora, pues bueno, como comentábamos en el módulo de servicios técnicos, hay herramientas muy potentes que simplemente se alimentan de los clics de los diferentes colaboradores de vuestro hotel. Por lo tanto, aquí tenemos todo este registro que me puedo descargar en este caso, de uno de los softwares que hay en el mercado y que de forma muy limpia y muy tabulada te va dando diferentes campos, ¿vale? Campos que, voy muy rápido, pero básicamente la fecha en la que se generó la incidencia, la hora en la que se generó, el tramo del día, quién la creó, el departamento, el estado actual, es decir, si está solucionada, si está pendiente, si está pausada, el usuario que la solucionó, si es una zona común o una zona de habitaciones, la zona del hotel donde se haya producido, el concepto, es decir, la naturaleza de la incidencia, o incluso, bueno, este campo aquí tenemos un campo observaciones que de cara al análisis, bajo mi punto de vista, es información muy sucia, pero sí que ayuda operativamente a los equipos a que tomen acción por un camino o por otro. Esto, como os decía, bueno, lo tenemos aquí, pero realmente no nos va a servir para analizar porque ya veis que son campos que los diferentes colaboradores ponen y no nos sirven mucho a nivel analítico. Incluso un campo de remitida por cliente, es decir, si es una queja de cliente. Bien, pues aquí tenemos un hotel real, de cuyo nombre no quiero acordarme, está tapado por razones obvias. Bueno, lo hemos llamado Hotel España, por darle un nombre así genérico. Y por otro lado, vamos a manejar otra base de datos que vamos a llamar base de datos 2, en el cual tendremos, bueno, un dato un poco más masticado o un dato externo a lo que es la operación de mantenimiento. Bueno, pues aquí vemos los días del mes, vemos el número de incidencias, que es nada más que cuantificar el número de líneas que han ocurrido en un mes, las habitaciones ocupadas, esto es un dato que tengo que sacar del cual disponéis, los clientes hospedados, el tanto por ciento de quejas de clientes que sacaba de la anterior base de datos, el técnicos dedicados a avería. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un dato del cual recursos humanos debería disponer. ¿Por qué es un dato con decimales, digamos? Bueno, pues porque intentamos llegar a la exactitud del número. Bueno, pues si una persona se cogió vacaciones, se cogió una baja, o si tengo gente a tiempo parcial, pues de ahí que me salgan números digamos, no números enteros. Tendríamos las horas efectivas, que no es más que multiplicar este número por 7,5 horas al día, suponiendo que tenemos media hora, digamos, al día inefectiva. Y los costes. Aquí hemos puesto 3 tipos de costes. Esto es difícil de estandarizar. Cada uno de vosotros utilizaréis el desglose de los costes que sea en vuestros hoteles. Aquí hemos propuesto pues, el coste de personal de mantenimiento en un mes. Por un lado, el coste de reparaciones y por otro, el coste de mantenimiento preventivo, que es básicamente los contratos de mantenimiento. Hay empresas que desglosan mucho más esto, pues el coste de jardinería, el coste de albañilería, el coste de mobiliario. En este caso, bueno, lo más común es manejar estos 3 costes. Incluso habrá hoteles que tengan un coste global de mantenimiento, independientemente, sin hacer discriminación de lo que fueron averías y lo que fue mantenimiento preventivo. Un coste total, y aquí tenemos otros 2 campos bastante interesantes, que son un podium, digamos, de las incidencias más recurrentes en este mes. ¿Cómo obtuve esto? Bueno, pues a través de una tabla dinámica de esta primera base de datos. Como recordaréis, tenemos el concepto o la naturaleza de la incidencia. Pues aquí tengo cuantificadas las 3 más recurrentes este mes y los técnicos más, bueno, puse una palabra que no me gusta mucho porque he puesto técnico eficiente número 1, es decir, el que más averías haya solucionado este mes. Realmente, bueno, pues si os preguntara si preferís una persona que haya cambiado 5 bombillas o otro que os haya arreglado las enfriadoras de vuestro hotel que no funcionaban, evidentemente me diréis la opción B. Bueno, pero es un dato real y también lo puedo manejar para obtener resultados. Pero son datos, todo esto de técnicos y personal, hay que siempre cogerlo con pinzas. Depende mucho de la polivalencia de nuestros equipos. Bueno, no me enrollo mucho más, voy a los resultados. Bien, teníamos base de datos 1, base de datos 2
y vamos a cruzarlas y a ver qué obtenemos con esto. Este ejercicio es una propuesta. Cada uno de vosotros podrá llegar a unas conclusiones o decidir una serie de ratios en función de vuestros gustos o de dónde queréis atacar mejor. Pero aquí tendríamos incidencias por día. Bueno, pues las incidencias por día es un poco corregir ese dato del número de incidencias totales en función del número de días de cada mes. No es un dato que te vaya a fluctuar mucho con relación al de las incidencias totales, porque al final los meses tienen un día arriba, un día abajo, salvo febrero. Los dos siguientes ya empiezan a hacer mucho más justicia a las cargas de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Incidencias por cada 10 habitaciones ocupadas. Cogemos el número de incidencias totales de un mes y la ocupación, es decir, el número de habitaciones ocupadas, y los cruzamos, dividimos, y me saldría un 0,8. Es decir, de cada 10 habitaciones que yo vendo, 0,8 habitaciones tienen un problema, tienen una avería. Bien sea por queja de cliente o bien sea por un colaborador que la haya identificado y la haya comunicado a mantenimiento. Otro dato es las incidencias por cada 100 clientes. Bueno, pues por cada 100 clientes que yo alojo en mi establecimiento, 3,7 tienen un incidente. Los siguientes, ya entrando un poco más en temas de productividad. Incidencias gestionadas por técnico y por mes. Bueno, pues esto os puede ayudar un poco a medir la carga o el número de incidencias que soluciona o que gestiona vuestro personal. Sin embargo, y un poco más ya a nivel de grado de control, digamos, más detallado, es el incidencias gestionadas por cada hora de trabajo, ¿vale? Cojo el número de incidencias que tengo, las horas de trabajo que había calculado previamente en la base de datos 2, lo cruzo y me sale que yo gestiono solo un tercio de una incidencia, digamos, más o menos, 0,3 incidencias por cada hora de trabajo. Bueno, sacar vuestras propias conclusiones. Que es lo mismo que el siguiente de nuestros ratios, que son las horas necesarias para solucionar una incidencia. Aquí estamos hablando que para cada una de las incidencias que yo tengo, estamos invirtiendo 3,7 horas. Cuando, ya veréis más adelante, la incidencia más recurrente es iluminación. Es decir, bueno, ya son datos que a vosotros ya por lo menos os pueden incitar a haceros preguntas, que no es poco importante buscar respuestas a algo que ya de primeras choca, que el sentido común te dice que algo no va bien. Tanto por ciento de quejas de cliente. Bueno, pues el gran enemigo de los directores o jefes de calidad son las quejas de cliente. Pues aquí, si nosotros cuantificamos las quejas que son de cliente y de no, pues también veremos la evolución en este aspecto. Los costes. Bien, cruzando los costes que habíamos visto anteriormente por las averías, puedo tener datos de cuánto me cuesta cada avería. Aquí vemos tanto a nivel de personal como a nivel del coste de mantenimiento como un total. Bueno, es bastante interesante. Sí que hay que cogerlo con ciertas pinzas porque los costes implican muchas cosas, pero no son tan sencillos de analizar hay que contextualizarlos, pero básicamente me está diciendo que por cada avería que yo soluciono estoy pagando 88 euros. Esto no quiere decir que tenga que externalizar mi mantenimiento, pero hay que ver si puedo mejorar estos costes o por lo menos hacerse preguntas del por qué me sale tan alto. Gastos de mantenimiento por cada habitación ocupada. Pues aquí tenemos pues, unos casi 5 euros de mantenimiento, excluyendo los contratos de mantenimiento y los costes de personal que me cuesta cada habitación. Y por último tenemos un análisis del incidente más recurrente. Sería que me dijese cuál es el incidente más recurrente, cuantificando la columna que teníamos en la base de datos 1 y cuál es el peso de recurrencia, digamos, si existe este término. Es decir, pues si iluminación es el problema más recurrente de mi hotel, lo es en un 20%. Es decir, 1 de cada 5 incidencias casi sería de cambiar una bombilla. Bueno, pues igual es plantearse por qué tantas. O igual es que voy tan bien que el único problema que hay en mi hotel es cambiar bombillas, o en gran medida. El técnico que más
incidencias soluciona sería Daniel, y soluciona un 28% de las incidencias. Cuando el tanto por ciento de incidencias equilibradas, es decir, si todos solucionasen las mismas incidencias, deberían solucionar un 12%. Aquí una desviación de que Daniel es más polivalente, incluso puede estar en un turno, como puede ser la mañana, que aquí vemos que es donde se genera más carga de trabajo. Al final son datos que pueden ser muy lógicos, pero que si al menos tenemos la respuesta, que veamos que la realidad se relaciona con ella. Y por último, el tramo con más incidencias seguramente salga a la mañana y el tanto por ciento de incidencias en ese tramo. Este es un dato también, bajo mi punto de vista, muy importante porque nos puede ayudar a compensar los turnos de mi personal. Si en función de los meses, a medida que yo voy viendo la evolución de este dato, yo puedo ir moviendo a mi personal, pues reforzando las mañanas o liberándolas para darle más apoyo a otro tipo de actuaciones que no son averías. Bueno, esto sería un poco el análisis que yo os propongo, un ejercicio que no tiene por qué ser este, pero sí que os propongo hacerlo y ¿por qué no sentaros con vuestro jefe de mantenimiento un día al mes para buscar respuestas ante estas cosas, ante estos datos? Esto, bueno, pues imaginaros que lo iríamos evolucionando a lo largo del año, iríamos metiendo estos datos, iríamos viendo la evolución y empezaríamos a tener pues datos que tienen bastante más sentido. Siempre se recomienda medirte frente a tu acumulado. Supongo que lo haréis en otros ámbitos del hotel, en las ventas, en cualquier otro aspecto. Bueno, pues también en mantenimiento. Al final, sí que, bueno, al igual que en todo lo demás, hay que medirse con uno mismo. Esto es un poco también un tema que tocábamos durante el curso. Compararse con otros hoteles es bastante peligroso, en el sentido de que no hay hotel igual. Y llegaríamos a una situación o a una foto en la cual yo veo pues un año entero y empiezo a ver cosas que tienen más sentido. Como veis, hay datos hay ratios o datos relevantes que son bastante justos o que hacen bastante justicia, como puede ser incidencias por cada 10 habitaciones ocupadas. Puedes decir, oye, es un hotel vacacional y tiene muchas más en verano. No, pero si yo vendo más habitaciones, estoy manteniendo, como veis aquí en estos datos, que andamos entre un 0,8 y bueno, hasta octubre, incluso con las fluctuaciones de ocupación, estoy manteniendo más o menos la carga de trabajo. Y bueno, veríais aquí un poco los datos cómo van evolucionando, los costes, cómo cambia el incidente más recurrente. Vemos que, bueno, pues aquí se empieza a demandar aire acondicionado y hay un problema. Bueno, pues esto es un dato real, es un hotel real y tiene bastante sentido. Si nos parásemos aquí, lo tendría. Hablando de pararnos aquí, vamos a dar paso a nuestro invitado, que si no voy a aburriros mucho. Y bueno, hemos extrapolado esto a unas gráficas que tenemos aquí, con, digamos, las 8 fotos que hemos decidido. Y vamos a ver un poco qué opina nuestro invitado sobre cada uno de ellos. A ver si podemos reflexionar un poco, si le gusta el dato, si le aporta, si podemos llegar a conclusiones, etc. Así que, Víctor, la gráfica 1, por ejemplo, viendo esta curva, ¿qué tipo de hotel dirías que vemos aquí? Bueno, yo viendo esta curva, inicialmente es un hotel que trabaja todo el año, no se trataría de un hotel de temporada. Y es un hotel pues, donde observamos que los meses de verano, sobre todo junio y julio, tenemos unas puntas de incidencias importantes y luego otra vez vuelve a remontar esas incidencias en diciembre, ¿no? Entonces yo creo que se trataría de un hotel tipo ciudad, pero ciudad vacacional, o sea, un hotel que tal vez podría estar ubicado en la costa y que ve incrementada su trabajo en temporada de verano y en vacaciones de Navidad, que es donde puede que haya más ocupación y, por tanto, más incidencias también. Pues sí, es exactamente esto. Es un hotel urbano de una ciudad con mucho turismo y que no tiene
grandes picos, aunque sí es verdad que el verano es más fuerte y las navidades también, así que lo diste en el clavo. Vamos a las gráficas 2 y 3. Aquí, bueno, son dos ratios bastante similares. Es un poco a gusto del consumidor. ¿Qué opinión te merecen estos dos? ¿Cuál te gusta más y por qué? Al final... Bueno, como bien comentas, son dos puntos de vista de una misma información, ¿no? Al final depende de si nos interesa más ver la información por cliente o por habitación. Claro, una habitación a veces te puede desvirtuar porque puedes tener habitaciones dobles, triples, incluso más. Pero sí que es verdad que a la hora de estudiar de cara a instalaciones a nivel técnico, realmente nos puede interesar tal vez más por habitación, porque realmente una habitación tiene un equipo de aire acondicionado y es una posible avería. Entonces, el hecho de verlo por cliente, tal vez, aunque la información, como puedes ver en la gráfica, es muy similar, pero puede que nos desvirtúe esa información, ¿no? Yo creo que lo importante es tener la información y nosotros poderla plasmar de la manera que más útil pueda ser para nosotros. Totalmente de acuerdo, Víctor. O sea, es así, en el sentido de que la habitación al final tiene una unidad, un fan coil, tiene las mismas bombillas y al final la habitación ocupada es lo que te va a generar más incidencias o no, haya una persona o tres. El tema de los ratios también se comentaba en la parte en el módulo de sostenibilidad de Hotel City y hablábamos de dejar un poco también a gusto del consumidor el montar el ratio de consumo por habitación o por cliente. Pues depende el suministro, en este caso depende lo que hablemos, estamos hablando de incidencias, pero si hablásemos de energía, pues para agua quizás necesitaríamos hablar de clientes, porque 3 clientes se duchan, consumen más agua, sin embargo consumen una electricidad, podríamos atrevernos a decir similar. Así que sí, pero para este caso yo también me decantaría más por la número 3. Pasamos a la 4, quejas de clientes, como comentábamos. Este es un dato que le gusta mucho a los departamentos de calidad, dirección, etcétera. Este pico que tenemos aquí en verano, ¿tiene algún sentido? ¿Es algo que percibas tú Bueno, inicialmente, como se ve muy bien el pico en verano, yo creo que puede deberse, por ejemplo, a una falta tal vez de mantenimiento preventivo en los equipos de aire acondicionado o una instalación que por lo que sea ya está obsoleta y esté dando problemas y en el pico este de verano, que es cuando tenemos más ocupación, es donde puede que se estén generando más averías y por tanto pues vemos el pico que tenemos ahí en la gráfica. Podría ser una de las hipótesis. Sí, exacto. Incluso yo te diría también que, no lo sé por este hotel en concreto, pero en verano posiblemente en ciertos hoteles, ¿no? De hecho en este por el carácter de urbano y de ciudad no debería o no tiene por qué, pero hay hoteles que sí que perciben este incremento de quejas de clientes porque el cliente pasa más tiempo en el hotel. Es decir, los hoteles vacacionales con complejos, con piscinas, con todo incluido, bueno, al final tienes más tiempo al cliente, con más demanda de servicios, etcétera, y puede que ahí también, por ahí puedan venir un poco los picos. También puede afectar, por supuesto. Vamos a pasar un poco ya a hablar de productividad, con el cuidado que habíamos comentado al principio. Pero aquí tenemos las gráficas 5 y 6. ¿Qué opinas de la primera de las dos gráficas? Vamos a ver, un poco para ponernos en contexto. Para mí, la gráfica número 5 es para mí de las más importantes y vitales a la hora de poder analizar un poco rendimiento de la plantilla, ¿no? De hecho, sobre todo cuando estás a nivel corporativo, que tienes varios centros y puedes comparar entre diferentes personas, diferentes centros, pues es un dato muy importante, ¿no? El número de incidencias que puede llegar a gestionar una persona en un tiempo, en un mes, ¿no? Viendo esta gráfica concretamente, pues es un poco llamativa, ¿no? El ver que están los primeros meses del año gestionando pocas incidencias, luego veo que tienen como una punta en verano, luego vuelve a bajar y luego otra punta en diciembre. No sé exactamente a qué se podría deber, pero tal vez analizando los datos podríamos interpretar que a principio de año es cuando se realiza tal vez el mantenimiento preventivo, que igual son tareas, digamos, que ocupan más tiempo
que no, por ejemplo, cambiar una bombilla. Es decir, si tenemos que hacer la limpieza de los acumuladores, igual a nivel de incidencia cuenta como una cosa, pero que te puedes tirar varios días y por eso te desvirtúa un poco la gráfica, ¿no? Habría que entrar un poco en más contexto a ver cuáles son las incidencias que hemos contabilizado en esta gráfica, pero podría ser uno de los motivos que llama mucho la atención, la diferencia que puede haber de productividad, que es de más del doble, desde, por ejemplo, mayo a diciembre. Claro, y totalmente de acuerdo. De hecho, es una gráfica en la que, bueno, una herramienta que un director podría buscar esa respuesta y decir, oye, ¿esto por qué es? Y su jefe de mantenimiento decirle, pues por esto, porque a principio de año es cuando tenemos todas las acciones anuales de Legionela o de contraincendios, y de ahí que tengamos, y tengamos una baja ocupación y por tanto lo utilizamos para eso. Si el director encuentra esta respuesta o la compra, porque es así, a otra cosa mariposa. Si no, pues igual tiene que incluso decir, oye, pues voy a poner unas normas de vacaciones para cogerse las vacaciones, porque estamos hablando de que a principios de año se están gestionando la mitad de incidencias que a finales. O sea, que a principios de año están muy cómodos o a finales van a tope. Pero bueno, todo esto mediante esta reflexión o intentando encontrar esta respuesta que tú das y que posiblemente sea el caso, pues es un poco el ejercicio que estamos aquí haciendo, básicamente. La 6 es similar, pues a mí me llama bastante la atención este tema. Las horas necesarias para solucionar una incidencia. Como si te fijas, van un poco cruzadas las dos. Exacto, sí, sí, sí. Pero hablando ya de horas, 4 horas. 4 horas. Alrededor de 4 horas al principio. ¿Cómo ves esto? No sé. ¿Es lógico? ¿Hay algún dato que se nos esté escapando? ¿Alguna cosa? Hombre, la verdad que es una pasada el tiempo que aparentemente se dedica a solventar una incidencia, ¿no? Sí que bien es cierto que habría que interpretar correctamente cómo se está computando este tiempo, si es tiempo efectivo de trabajo, si es tiempo desde que se da la incidencia hasta que realmente se solventa, si, por ejemplo, el tiempo que el técnico dedica a ir a buscar material al taller, todo ese tiempo también computa, no computa. Habría que contextualizar un poco, pero sin duda que en marzo se puedan dedicar casi 4 horas a una incidencia, nos está diciendo que una persona solventa 2 incidencias en toda su jornada laboral, lo cual es impensable, ¿no? Entonces sí que es una gráfica interesante a analizar y a ver un poco el porqué de estos datos. Claro. Sí, totalmente. Incluso es que estamos suponiendo aquí, estas herramientas de gestión operativa, en este caso el software que estoy yo utilizando para descargarme los datos, también te cuantifica los tiempos de inicio y fin, que esto sería, digamos, perfecto. Aquí no lo estamos haciendo, no estamos haciendo un análisis tan puro. Estamos suponiendo que una persona con una jornada de 8 horas trabaja eficientemente en 7,5. Pero es lo que dices tú, hay muchos tiempos ineficientes, pero que tienen que existir, como pueden ser los desplazamientos, las búsquedas de material, las esperas para secar una silicona, hay que esperar un tiempo, etcétera. O sea que al final, bueno, pues son datos que llaman bastante la atención, pero que en fin, que están ahí. La gráfica 7. Recuerdo un poco cuál es el tema. Es el peso de recurrencia sobre la incidencia más recurrente, valga la redundancia, en un mes en concreto, o bueno, a lo largo del año. Es decir, bueno, pues además de ser la más recurrente, ¿cuánto de más recurrente ha sido? Y aquí vemos cómo, bueno, ¿qué me cuentas sobre eso? Correcto. Bueno, yo comentabas un poquito en las tablas que enseñabas antes, ¿no? Hablaba de iluminación, de aire acondicionado. Sí que viendo esta gráfica, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, ¿no? Por experiencia un poco, el tema del aire acondicionado, ¿no? Es decir, es llegar verano, que es mayo, y de repente hay una incidencia que se dispara y que te puede llegar a ocupar, pues, el 40%, ¿no? De cada 10 incidencias, 4 son de eso. Pues podría ser un caso muy claro de una instalación de aire acondicionado
pues que está obsoleta o que está ya bastante envejecida y nos está dando bastantes problemas. O bien no se ha podido hacer un mantenimiento preventivo cuando se debía y por ese motivo, en el momento que se empiezan a poner en marcha, pues nos están ocasionando muchos problemas. Entonces, tenemos que hacer un poco un mantenimiento sobre la marcha y vemos de qué manera pues, vamos reduciendo estas incidencias hasta, como quien dice, en agosto, que ya tenemos la situación controlada y ya pues en septiembre ya bajan porque también baja el uso de dicha instalación, ¿no? Se me ocurre que podría ser un caso como el que te comento. Sí, totalmente. De hecho, ahí está. Bueno, voy a volver un poco rápido ya por mostrarlo, pero sí, aquí vemos como en mayo pasa de iluminación a aire acondicionado, el problema más recurrente, y hablamos de, bueno, sí, eso lo que veis en la gráfica, un 42% de recurrencia sobre este incidente. Sin embargo, y vamos a pensar en alto, si nos vamos a las quejas de cliente, el aire acondicionado es un elemento muy relacionado con la queja de cliente. Sin embargo, aquí todavía no vemos este pico, por lo tanto, corrígeme si me equivoco, pero podríamos pensar, y esto no lo sé, pero podríamos pensar bueno, que es una incidencia que estamos identificando, que nos la está identificando nuestros colaboradores o parte de nuestros equipos, pero que todavía no han pasado a ser quejas de clientes, porque todavía no vemos esa curva. O sea, que a veces también podemos mirar incluso dos curvas una con cada ojo bueno, para tranquilizarnos en este caso de que, bueno, sí, es un problema muy recurrente, pero aunque, a pesar de estar haciéndolo a través de mantenimiento correctivo, por lo menos no está siendo el cliente el que me informa sobre el problema. Correcto, en este caso, pues con un buen trabajo en equipo y una buena planificación, pues al hacer el checklist de la habitación, en los meses ya donde se debe empezar a funcionar con aire acondicionado, pues se pueden detectar estas incidencias y tenerlas que solventar de manera acelerada, pero sin que llegue a ocasionar insatisfacción al cliente, que es lo más importante. Claro, totalmente. Y por último, los costes, que hablábamos un poco también antes con el tema de las horas destinadas, va un poco también en línea. ¿Qué opinas de estos costes tan altos? Es decir, para solucionar una incidencia, 90 y pico euros. O sea, apetece llamar a la tienda al lado del contratista y decir, oye, cada vez que tenga algún problema te llamo y cuánto me cobras. O sea, a veces nos llevamos las manos a la cabeza porque nos cobra el fontanero que viene a casa 40 o 50 euros y resulta que en nuestro negocio estamos pagando por personal propio 90 euros de coste de avería. ¿Qué opinas? Totalmente, bueno, esta gráfica es demoledora, ¿no? Cuando la ves así en frío, luego habría que analizar un poco de dónde salen estos números, ¿no? Sobre todo, sorprende la cantidad, ¿no? El hecho de decir, oye, 90 euros por incidencia. Y luego también la distribución a lo largo del año, ¿no? Parece que dices, ostras, una incidencia en marzo son 90 euros y luego la misma incidencia en diciembre te cuesta 45, que es la mitad. ¿Cómo puede ser esto, no? Pues habría que ver un poquito a qué puede deberse esta variación, esta diferencia que hay entre un mes y otro, ¿no? Sí que viendo un poco lo que comentábamos de las otras gráficas, como puede ser la gráfica número 6, donde veíamos que las intervenciones son más largas, donde veíamos que se dedicaba más horas al principio, pues me viene a la cabeza que podríamos estar hablando de trabajos de mantenimiento preventivo, pues que son más costosos, a los que hay que dedicar más horas, más material, incluso a veces ejecutados por empresas externas, que evidentemente pues el coste no es el mismo que el interno, y de ahí pues que sean incidencias que a nivel de cómputo cuenten como una incidencia normal, pero a nivel de volumen de trabajo y de coste pues sea alto, ¿no? Entonces habría que un poco analizar esto para ver si esta diferencia en coste por incidencia podría deberse a esto. Pues sí. Perfecto, pues nos quedamos con tu lectura sobre cada uno de los puntos. Ahora, si os parece, voy a dar pie a que Adela os comparta un link de una web para que vosotros votéis. Vamos a hacer un ejercicio un poco democrático que me interesa mucho a nivel de curiosidad, que es que vosotros votéis en un ranking cuáles son vuestros ratios favoritos. Adela os pasará a través del chat un link que simplemente tenéis que entrar a este link y hacer una votación. Veréis un listado con 10 de estos ratios que fuimos trabajando y por orden de vuestras preferencias, de vuestros gustos, de cuáles os gustaría tener encima de vuestra mesa a final de mes, vayáis votando y en vivo voy a mostrar una pantalla en la que podremos ir viendo cómo van las votaciones y a ver cuál sale. Yo no tengo una apuesta, sinceramente,
Pero bueno, me llama bastante la atención el que podéis decir vosotros, que al final sois los que dirigís el barco de los hoteles. Vamos a dar un par de minutos o 3 para ver cómo van evolucionando las votaciones, y aquí ya tenemos las primeras. No tenía una apuesta, pero por lo que veo, ahí se cae un poco la que yo pensaba que podía ir. A veces se ve el perfil del alumno, ¿no? En función del gráfico que más le gusta. Totalmente. Incluso si haces otro departamento, te dice otra. Si te coges a un financiero, seguro que van por el tema de gasto, de costes y tal. Totalmente. Además, otra cosa muy interesante que no hemos comentado y que es muy útil a la hora de trabajar es el poder, sobre todo en el gráfico 7, donde puedes ver el top de incidencias, es que eso te da una visión de dónde tienes que invertir, ¿no? A futuro, el poder ver cuáles son tus problemas más destacados para luego atacar allí y dedicar inversión a eso, ¿no? Es muy interesante toda la información que podemos ver en estos gráficos. Totalmente. Es el arma de un director para pedir inversión. O sea, al final, otro tema es que bien manejados estos datos son tu carta de presentación a pedir dinero a quien haya que pedirlo. Y más cuando todo ello va con queja de cliente vinculada. O sea que, pues mira, aquí tenemos, creo que, claros ganadores, que son las horas necesarias para solucionar una incidencia, que debió llamar la atención bastante. Bueno, mira, este se me cae al número 3 por hablar. Pues nada, quejas de cliente, vamos a cortar aquí porque si no... Pero tendríamos queja de cliente y gasto de mantenimiento por habitación ocupada. O sea que, bueno, pues curioso, cuanto menos. Aunque lo de quejas de cliente, la verdad es que me lo esperaba un poco. Bueno, pues vamos a pasar al tema 2, Víctor, y vamos a hablar ahora un poco de compliance. Yo durante el curso impartimos una parte de compliance muy enfocada a las frecuencias y a las instalaciones. Tampoco entramos mucho más en ello. Pero me gustaría, voy a dejar de compartir pantalla, me gustaría hablar un poco más de la realidad. Tú al final pisas los hoteles cada día y de una forma más coloquial me gustaría que nos contases dónde podemos encontrar los diferentes capítulos que íbamos viendo a través en el curso. Entonces, bueno, si te parece, baja tensión. ¿Qué es eso de la baja tensión? Bueno, baja tensión, la normativa dice que es todo aquello que no supere los 1000 voltios. Bien, eso está muy bien, pero ¿dónde nos la podemos encontrar y cuáles son los problemas más recurrentes en este capítulo de la baja tensión? Bueno, la baja tensión realmente es algo que nos encontramos en cualquier parte del hotel, ¿no? Desde un enchufe, una bombilla, cualquier aparato, ¿no? Todo es baja tensión. Entonces es algo que es muy común y que si la instalación está bien, pues no debería darnos muchos problemas. Si tenemos una instalación ya con cierta edad y tal, pues podemos encontrar diversos problemas, ¿no? Desde la lámpara o bombilla no funciona, que se haya fundido una luz, que sería, digamos, muy habitual, hasta averías típicas como salta un diferencial, pues hay que ir a buscar, ¿no? Son clásicos de la electricidad que están en el día a día de cualquier hotel. Por otro lado tenemos la alta tensión, o la mal llamada alta tensión, yo diría, porque incluye la normativa de alta tensión, incluye también la media. Digamos que baja tensión es hasta 1000 voltios, media es desde 1000 hasta 36.000 y alta a partir de 36.000. Para que todo nos vaya más fácil, la llama todo el mundo alta y adelante. ¿Todos los hoteles tienen alta tensión? ¿Podemos encontrarnos la alta tensión en cada hotel? Y bueno, ¿qué es esto de la alta tensión? Bueno, al principio, como bien has comentado, la definición de alta tensión es para más de 1000 voltios, aunque en este caso sería media tensión lo que podríamos encontrar en los hoteles, y solo lo encontraríamos en los hoteles que tienen un CMM, es decir, un transformador propio en el hotel, donde la compañía, digamos, distribuidora nos suministra en media tensión y nosotros tenemos un transformador propio que transforma a baja tensión y que nos da suministro al hotel.
Esto solo sucede pues, en consumos importantes, en elevados consumos, y en estos casos pues, son trabajos que, aunque nosotros tenemos que supervisar, por supuesto, que se hagan y que estén todas las revisiones y todo al día, estos trabajos siempre son ejecutados por empresas externas autorizadas, por instaladores autorizados. Ninguno de nuestros técnicos va a entrar allí a tocar nada, pero sí que nosotros como responsables es importante que sepamos seguro que todas las revisiones y todos los trabajos están hechos y al día. Sí. Incluso asegurarse eso, restringir el área señalética es quizás lo más importante o lo que más en nuestras manos está, pero como tú bien dices, incluso la normativa lo deja bien claro, que ahí no puede tocar nadie que no sea un autorizado con su seguro, etcétera. Vale, pues la tercera de las instalaciones de compliance que veías son las instalaciones térmicas, comúnmente conocidas como el RITE. El RITE es el reglamento que las regula. Es quizás, me atrevería a decir que el más complejo en cuanto a dificultad para cumplir y en cuanto a que está en cada esquina del hotel, o sea, no está concentrado en un transformador como veíamos en alta tensión. ¿Qué instalaciones engloba el RITE? Y te pregunto más, sin ponerte en un compromiso, ¿es posible esto realmente de cumplir el RITE siempre al 100%? ¿Es posible? Bueno, pues el RITE, como bien dices, es de las cosas más amplias y complejas que podemos encontrar, ¿no? Las instalaciones térmicas, en este caso, va desde climatización y ventilación hasta agua caliente sanitaria y calefacción, ¿no? Entonces, sin duda, es el abanico más amplio y donde más energía dedica el hotel, ¿no? Por eso también que sea una de las partes más complejas y importantes. Personalmente, aunque mi especialidad es otra, pero yo soy más de la rama eléctrica y de eficiencia, pero a base de trabajar con muchos años, pues me ha apasionado la parte de instalaciones térmicas y creo que es de las más importantes en un hotel para que todo vaya bien, ¿no? Es complicado cumplir el RITE al 100% y te diré por qué. El RITE, hay una versión del 98, luego se modificó en 2007, haciéndose bastante restrictivo. Ha habido modificaciones en 2010, ha habido posteriores modificaciones en 2013 y ahora están hablando de unas modificaciones 2020. Esto pues, hace que al estar en continuo cambio pues, sea complejo a veces estar un poco al día. Sí que es fácil cumplir RITE en un hotel, digamos, que vas a hacer nuevo, en una reforma integral donde todas las instalaciones son nuevas, pero a veces es complejo en hoteles viejos, en instalaciones que ya tienes, pues que te las encuentras, son como son, en su momento en el 98, incluso más atrás a veces, el nivel de exigencia y de requisitos no era el mismo que ahora, entonces adaptarte a las exigencias actuales a veces no es que sea difícil, sino que es imposible, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha pasado veces pues, que necesitas una apertura para realizar una ventilación y pues, por temas estructurales del edificio es que no la puedes hacer, ¿no? Entonces, yo siempre en este sentido, en lo que es el RITE, el cumplimiento, siempre tengo digamos, un ideal que es todo lo que sea seguridad, higiene y salud, hay que cumplirlo sí o sí, y luego, pues, lo demás al máximo lo que se pueda. El hecho de que tú tengas que tener una abertura de ventilación de 1 metro por metro y tú no puedas metro por metro, pero puedas metro por 80, pues digamos, estás incumpliendo, pero no supone un peligro ni nada grave. Pero, sin embargo, sí que si no renuevas aire o si tienes una sala de calderas que no cumple los requisitos que debería, pues eso puede implicar un peligro real de un incendio, de una explosión, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, seguridad siempre y lo demás, pues al máximo todo lo que se pueda. Incluso el RITE a veces se encuentran ciertas incongruencias en cuanto a que, incluso contradicciones. Me llama mucho la atención la imposibilidad de calentar mediante elementos fijos terrazas exteriores o terrazas cerradas. Entonces tú te preguntas, eso en el capítulo de medioambiental, en la parte medioambiental del RITE. O sea que no puedo calentar una terraza a través de un elemento fijo, pero sí que puedo tener una bombona de butano con mi sombrilla o mi farola, y si al final el objetivo es el medio ambiente, ¿qué más da que venga de un aparato fijo o de un aparato móvil? Bueno, cosas que para mí son un poco contradictorias y difíciles de interpretar.
Pasemos ahora a los ascensores. Yo no sé si es algo personal, pero el tema de los ascensores lo sufrí bastante en mi vida laboral o cuando yo estaba en la operación pura y dura. Es una empresa, es un tipo de empresa muy hay mucho ocultismo en el tema de los ascensores. Llegan y entran por ahí, salen, si les pilla de camino te hacen el mantenimiento mensual, si hay una avería hay que sacarles a tiros, tal. Bueno, en fin, ¿qué opinas tú de esto? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? O igual tú tienes mejores experiencias al respecto. Bueno, yo tengo que decir que personalmente en mis inicios fueron más duros con los ascensores. Ahora mismo va bastante mejor. Ya lo mío me ha costado también enderezar un poco todo esto que comentas. Yo creo que en los ascensores el hándicap que tenemos es que son instalaciones que nosotros no podemos tocar mayormente, donde intervienen ellos y eso pues hace que ellos tengan esa costumbre, como bien comentas, que quizás después de llegar y se ponen a trabajar y luego terminan y fírmame aquí y se van, que eso a veces es una mala costumbre y es algo que se debe trabajar desde los hoteles, de decir, oye, cualquier persona tiene que pasar primero e informar al jefe de mantenimiento, se va a realizar el trabajo, se explica y se van, ¿no? Ahí hay un poco un tema de procesos, pero sí que es verdad que es difícil porque a ti te puede venir el técnico y te dice, oye, mira, he cambiado el tensor del cable del arriba y la polea número 3 también la tenías tocada y te lo he cambiado. Y tú dices, vale, muy bien. No vas a entrar dentro del hueco del ascensor a la cabina a ver si te lo ha hecho o no, ¿no? Entonces, pues sí que es algo un poco más complejo de llevarle seguimiento exhaustivo, pero bueno, ahí están y tenemos que lidiar con ello. Hay que lidiar y confiar en ellos, no sé. Pero bueno, creo que no hay ningún ascensorista en la sala. Si hay algún familiar, lo siento, no es nada personal, ¿eh? Que lo sepáis. Contra incendios, es el quinto de nuestros capítulos. Uno de los grandes miedos de un director de hotel, de un director corporativo, de cualquier persona, pero sobre todo de un responsable de un edificio, es tener un incendio, un conato de incendio o lo que sea. Dentro de la normativa contra incendios, que es otra normativa bastante potente y bastante complicada y exhaustiva de cumplir, aunque la entiendo perfectamente, ¿cuál es el aspecto o el elemento de los diferentes elementos, tanto pasivos como activos contra incendios, que más tiempo te quita? ¿O que más dices tú, esto si pudiera externalizarlo, esta revisión, esta acción, ¿cuál dirías que es el que más tiempo consume a tus equipos? Bueno, como bien comenta, la instalación contra incendios es primordial, ¿no? Hay que tenerla totalmente al día porque es un tema de seguridad que por suerte no utilizamos muy a menudo o nunca, pero que tiene que estar siempre a punto porque es muy, bueno, las vidas dependen de ello, ¿no? Las de nuestros clientes y las nuestras. Nosotros, una de las cosas que nos quita más tiempo, pero que por suerte nos hace más que cuando toca, es el simulacro, ¿no? Al final, pues una vez al año tenemos que hacer un simulacro donde pues fingimos un incendio y toda la plantilla completa del hotel tiene que intervenir, ir a sus sitios, poner en marcha todos los equipos. Realmente un simulacro de incendio real, ¿no? Pues eso es algo que, como quien dice, nos lleva medio día y entre preparativos y todo, un día completo de prácticamente una parte importante de la plantilla del hotel, ¿no? Entonces, pues, pero es necesario, hay que hacerlo y es una manera de también detectar pues puntos débiles en la instalación, ¿no? Sí que si nos vamos más a la parte más técnica de equipos, pues tenemos, por ejemplo, el alumbrado de emergencia, que es muy importante para la evacuación, y todos los equipos de extinción que están repartidos por todos los hoteles, por todos lados. Pues claro, todo eso tiene revisiones trimestrales, hay que comprobar el funcionamiento, entonces sí que es verdad que se pierde, no se pierde, se invierte, pero hay que dedicarle bastante tiempo a comprobar que todos estos equipos e instalaciones estén funcionando correctamente, ¿no? Entonces yo te diría que por ahí es por donde más tiempo invertimos. Bueno, avanzamos al gas. El gas es el capítulo 7 que veíamos en el curso Hotel City del módulo de Technical Services. El gas es un capítulo, yo diría que no suele dar problemas, pero cuando los da, te revienta la operación. Primero, porque el gas, si tienes un problema de gas, es un problema inminente de seguridad, ya sea por inhalación del gas o por riesgo de explosión. Eso por un lado y sobre todo, y más importante, pero también porque te puede dejar un hotel sin ACS o sin cocinas. Sin embargo, el gas al final, pues creo que tiene bastante poca acción. O algo se me escapa o que da bastante poco trabajo en términos generales, que es una normativa sencillita y tal. ¿Cómo
¿Cómo lo ves tú este tema? O igual nos cuentas alguna experiencia distinta. Bueno, yo precisamente el tema del gas es algo que me ha dado trabajo, personalmente me ha dado trabajo a mí, porque bueno, en nuestra compañía pues llevamos 5 años haciendo un cambio de instalaciones petrolíferas a instalaciones de gas natural y sustituyendo pues gas propano por gas natural en todos nuestros hoteles. Entonces hemos estado pues trabajando mucho estas instalaciones y bueno, da trabajo porque al final, pues siempre todo es la novedad, ¿no? Hay veces que puedes tener una pequeña fuga, sobre todo las instalaciones nuevas llevan muchas más medidas de seguridad que las antiguas. Entonces, al final, más medidas de seguridad se traduce en más dispositivos, más cositas que tocar y que saber cómo funcionan. Y eso al final a veces te da trabajo, pero por suerte, pues también ganamos en seguridad, ¿no? Yo siempre, lo que le comento siempre a mis equipos es, lo más importante en el gas es o sea, no puede haber fugas. Hay que comprobar periódicamente que no hay fugas en la instalación. Y si tú en la instalación no tienes fugas, no vas a tener problemas. Es una comprobación que es muy fácil de hacer. Es tan fácil como cerrar la llave, tener un manómetro y ver si el gas mantiene la presión o no. Es un ejercicio muy sencillo que costó que los jefes de mantenimiento cogieran costumbre de realizar, pero que una vez hecho, pues ahorra muchos dolores de cabeza, sobre todo porque puedes encontrar una pequeña fuguita en una máquina a tiempo y en ese momento pues no ocurre nada porque la tienes localizada, pero si de repente te llama a las 11 de la noche el jefe de cocina diciéndote que la cocina huele a gas, pues entonces ahí se arma un apocalipsis, ¿no? Entonces es muy importante el tener al personal concienciado en este tipo de instalaciones, que sepan cómo actuar, son sencillas, pero que sepan cómo actuar para evitar este tipo de problemas que pueden ser muy graves. Exacto, es un mini contraincendios en el sentido de la importancia de la formación o de los protocolos, de establecer protocolos, SOPs, para saber qué hacer en caso de tanto de quedarse sin gas como sobre todo de tener una fuga o un problema mayor en este aspecto. Correcto. El octavo de nuestros capítulos de compliance, y ya vamos terminando, eran las instalaciones petrolíferas. Generalmente los tanques de combustible líquido nos podíamos encontrar en nuestros hoteles. Estos, realmente cuéntanos, ¿es un tema que está ahí y que vienen cada X tiempo a visitarlos o no? Simplemente tenemos que cumplir la normativa para que en el caso de accidente tengamos todo cubierto. O de lo contrario, como te comentaba, es un tema que sí que hay que tener porque te pueden venir en cualquier momento y te puede caer una multa. ¿Cómo suele pasar? Las instalaciones petrolíferas, por suerte, por lo menos en mi caso, cada vez son menos, ¿no? De hecho, ya yo creo que a nadie se le ocurriría hacer una instalación petrolífera nueva en un hotel, a no ser que por circunstancias de causa mayor no quedara otra solución, ¿no? Ahora mismo pues hay otras soluciones mucho más eficientes y que funcionan mejor que las instalaciones petrolíferas. Sí que es verdad que generalmente pues, podemos encontrar tanques de gasoil en los hoteles. Y estos tanques pues tienen que pasar una serie de revisiones periódicas, como marca la normativa de instalaciones petrolíferas, incluso tienen que pasar, según su capacidad, unas OCAs, y pues donde se hace una comprobación de la instalación y unas pruebas de estanqueidad. A mí personalmente nunca me han venido, digamos, de una organización de la administración a comprobar un tanque de gasoil. Nunca. Claro. No. Pero sí que es verdad que por tema normativo y para estar cubierto en salud, sobre todo en caso de incendio, en caso de cualquier cosa, hay que estar con la documentación al día. Eso implica pues tener las revisiones periódicas hechas, tener las revisiones del mantenedor y tener las OCAs pasadas con la prueba de estanqueidad, ¿no? Y eso es algo que por experiencia mucha gente no hace, porque parece que es un depósito que está allí, que no tiene importancia, pero es de vital importancia tener todo esto al día. Totalmente, totalmente. Sí que es verdad que dentro de este capítulo de compliance podríamos dividirlas en dos o darles una etiqueta a cada una de las instalaciones. Las instalaciones que dependen de sanidad y las de industria. Corrígeme si me equivoco. Las de sanidad, correcto. Es que las dos hay que tenerlo todo muy en orden y toda la documentación a mano, pero las de sanidad te van a venir periódicamente a visitarlo. Y en industria tienes que tenerlo igual de importante a mano por si ocurre algo, sobre todo. Porque lo que dices, no viene por tu hotel nadie. Nadie tiene tanto tiempo libre para venir a tu hotel y decir, oye, a ver cómo tienes esto de los tanques de gas, así como así. Yo he tenido inspecciones de industria, ¿eh? He tenido inspecciones de industria y las hemos pasado bien y tal. Pero sí que es verdad que por cada inspección de industria puedes tener 50 de sanidad, ¿no? Sí, es cierto, es cierto.
El capítulo número 9 es el de piscinas. Que las piscinas yo las llamaría las grandes consumidoras de tiempo y recursos del personal y de productos químicos y de todo. Cuéntanos qué consecuencias tienen, no solo administrativas, que todos sabemos, bueno, pues las multas, los cierres, etcétera, y las consecuencias económicas debido a cierres de vasos de piscina, pero a nivel sanitario, porque aquí todos hablamos de que las piscinas son un elemento sanitario, pero ayúdanos a entender un poco por qué afecta negativamente a la salud no tener un buen mantenimiento de la piscina. Evidentemente, tener la piscina verde no es saludable, pero no tenerla equilibrada en cuanto a productos químicos o en cuanto a esos valores que nos piden, ¿en qué se traduce a nivel de salud? Bueno, a mí a veces, una vez un jefe de mantenimiento me contaba una anécdota de cuando él era joven, que decía que un niño se tiró a la piscina y salió rubio, ¿no? Cuando el cloro se echaba así a garrafas sin mirar y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante llevar un control, aparte de los registros y tal, tener la piscina siempre en los valores que marca la normativa, porque podemos tener pues, accidentes importantes desde intoxicaciones, quemaduras, podemos tener casos de Escherichia coli que tengan que ir incluso pues, al hospital y pues luego también accidentes, ¿no? Incluso ha habido gente pues, que ha tenido mareos por productos químicos que no estaban compensados dentro de la piscina, pues tú puedes tener un mareo dentro de la piscina y eso convertirse en un ahogamiento. O sea, el tema de la piscina es un tema de riesgo importante, ya no solo a nivel de productos químicos, sino también a nivel de instalación física, ¿no? Que todas las rejillas de aspiración pues sean homologadas, las del fondo, que sean antiatrapamiento, que no tengas agujeros donde un niño pueda quedar un brazo atascado, que las zonas exteriores pues sean antideslizantes. Todo esto pues puede evitar accidentes, caídas, atrapamientos, ahogamientos, ¿no? Es una instalación que parece sencilla, pero que tiene una importancia vital y un alto riesgo dentro del hotel. Totalmente. Y por último, Legionela, otro tema bastante protagonista. La Legionela, ese bichito que ya existía antes del COVID, que podía producir neumonías, que podía matar a alguien de una neumonía si era gente con cierta vulnerabilidad. Y bueno, que está ahí en los hoteles, que nos hace a muchos dormir mal cuando somos responsables de la operación de un hotel. Y cuéntanos de todo lo que hay que hacer a nivel de Legionela, que no vamos a aburrirnos aquí con todo lo que hay que hacer. ¿Cuál dirías que son las 3 acciones que más carga de trabajo te suponen a nivel de Legionela? Si te dijeran, elige 3 actuaciones de Legionela que puedes externalizar, pero que tienes que hacer internamente, pero sin embargo son 3 actuaciones que te hacen dormir tranquilo, digamos. ¿Cuáles son esas 3? Hombre, la Legionela lo que da mucho trabajo es pues el tratamiento del agua, ¿no? Todo lo que es dosificación, sobre todo si no la tienes automática, que la tienes en su semiautomática, pues dosificación de productos químicos, control del agua en los diferentes puntos, que son muchos del hotel. También, pues todo lo que es control de temperaturas es algo que, más que nada, porque son muchos los puntos que tienes que hacer, varias tomas diarias. Entonces, eso lleva mucho tiempo y muchos recursos. Sí que es verdad que es algo a lo que yo insisto mucho a los equipos, ¿no? De que, aunque sea trabajo, es lo más importante, porque realmente si tienes el cloro como toca, los parámetros químicos son los que tienen que ser. La temperatura del agua en acumulación la tienes bien monitorizada, sabes que siempre es la que es y no rompes esta cadena, así como, por supuesto, realizar los purgados de la instalación correspondientes, evitar los puntos muertos, pues es algo que puedes estar totalmente tranquilo. O sea, si tienes estos puntos controlados, los puedes estar totalmente tranquilo, pero sí que es verdad que la carga de trabajo que dan pues es importante. Exagerado. Perfecto, Víctor. Pues estos eran nuestros 10 capítulos. Espero que los alumnos lo hayan visto como algo más educativo a nivel de, bueno, algo más coloquial sobre todo y que hayan podido identificarlo con sus equipos o con su día a día de cómo ellos trabajan. Así que nada, aprovecho para agradecerte bueno,
lo que nos has aportado, esta horita que hemos estado charlando, a mí me ha parecido muy divertida y sobre todo muy de realidad, muy basada en la realidad del día a día. Y nada, doy paso a Adela para que nos lea por ahí a ver qué comentan los alumnos. Perfecto, gracias a vosotros, como siempre, por la invitación. Un placer haber compartido con vosotros y espero que os haya por lo menos ayudado a reflexionar sobre toda esta temática que es muy interesante. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Pablo. Gracias, Víctor. Pasamos a las preguntas de nuestros alumnos. Si os parece, vamos a ir por orden. Primero vamos a tratar las del primer tema, de análisis de datos. Celine nos pregunta, si uno se equivoca al interpretar los datos, ¿qué pasaría? Tomaría decisiones equivocadas, ¿verdad? ¿Tendría solución? ¿Podría volver atrás? En caso de tomar decisiones equivocadas, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, como todo en la vida, como cualquier decisión en la vida, casi todo tiene solución. Es decir, siempre hay forma de corregir los errores. Otra cosa es el impacto de haber tomado una decisión. Si tus datos te han dicho que tienes que reducir plantilla y luego pues te llega un aluvión de carga de trabajo en verano y no tienes maniobra, pues tendrá un impacto. Al final depende mucho de esa decisión que se haya tomado y eso. Pero bueno, siempre que las decisiones están hechas con rigor y con criterio, basada en datos, creo que, oye, siempre la podrás defender. No sé qué opinas, Víctor, en este sentido. Totalmente de acuerdo. Al final, lo que decíamos, los datos hay que analizarlos siempre en un contexto y hay veces pues, que te puedes equivocar, pero bueno, lo importante es en ese análisis constante ir rectificando y siempre tener capacidad de reacción para tomar decisiones correctas. Claro. Perfecto. También Celine nos pregunta que qué software recomendáis utilizar. Por ejemplo, Sandy contesta que en Francia utilizan Room Checking, que mide todo, las incidencias, tiempos, promedios y reportes sin fecha límite. ¿Vosotros conocéis alguno? ¿Recomendáis alguno? Víctor. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo en nuestro proceso de digitalización, nosotros buscamos muchos softwares y finalmente nos decantamos por Easyhotel. Easyhotel es un software que a mí personalmente me gustó por la sencillez de trabajar, el interface y bueno, es el que nosotros pues trabajamos, pero como pues hay muchos otros. Muy bien. Un momentito. Bueno, aquí pasando al segundo tema, hay bastantes alumnos que coinciden con vosotros en el tema de los ascensores. Se ve que ninguno es familia ni trabaja en el mundo de los ascensores y también coinciden con vosotros en que son... Me alegro. Y en el tema de los incendios, Sandy comenta que ella tuvo dos y que era uno por falta de la limpieza del filtro del aire de la secadora y otro por un trapo dejado en el hammam del spa. Por eso dice que de ahí se puede apreciar la necesidad de las rondas de seguridad, de mantenimiento y de prevención. ¿Qué pensáis vosotros? La limpieza puede parecer algo muy ajeno a contraincendios, pero yo sé de un incendio que se produjo por el polvillo que se depositaba en unas bombas de circulación de agua. Ese polvillo, a lo largo de los años, generó una película que parecía casi papel y con el calor se produjo un incendio por este tema. La limpieza de filtros, la limpieza general de las salas, el orden en las salas, ya no solo por el incendio, sino por las evacuaciones, es fundamental, o sea, a nivel de contraincendios. Sí, estoy muy de acuerdo y bueno, espero que hayan salido bien estos incendios, que no haya pasado. Yo coincido también en esta afirmación porque, bueno, uno de los incendios que he sufrido en mi carrera fue porque se estaba probando maquinaria de cocina antes de haber realizado la limpieza de la campana y los conductos, ¿no? Entonces, pues allí hay una grasa acumulada de tiempo y, bueno, el hacer una cosa antes que la otra, pues nos llevó a un pequeño susto. Entonces, totalmente de acuerdo con Pablo, pues ahí es muy importante la limpieza, el orden y el mantenimiento para evitar este tipo de accidentes. Muy bien. Y en cuanto al gas, Sandy también dice que una
una cosa que le da miedo son las bombonas de helio que se dejan en las oficinas de los hoteles que se utilizan para inflar globos. ¿Qué creéis? ¿Qué opináis de eso? ¿Se revisan? ¿No se revisan? ¿Deberían revisarse? Hombre, para empezar, no creo que las oficinas sean el mejor lugar de almacenaje. Yo creo que todo producto químico y producto explosivo debería tener su espacio en el hotel y un espacio bien, bueno, bien independizado, y asegurado y controlado a nivel de acceso, etcétera. Bueno, opino que efectivamente es un peligro, es un peligro. Muy bien. Y vale, de momento no tenemos más preguntas. A ver. Os animo a todos, si tenéis alguna pregunta, aprovechéis que está nuestro experto Pablo y nuestro invitado Víctor y que no os quedéis con las ganas. A ver. Bueno, parece que no, que ha quedado todo muy claro, así que podemos dar por finalizada la parte de preguntas. Y Pablo, te doy paso. Perfecto, pues nada, lo que os comentaba antes. No son fechas fáciles, porque me imagino que son fechas un poco liadas y más con la situación. Pero bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Espero que os haya aportado y sobre todo gracias por haber sido nuestros primeros alumnos en el curso Hotel City. Es un placer haberos tenido como alumnos y bueno, cualquier consulta que tengáis a lo largo del curso, que sepáis que estamos disponibles para vosotros. Así que nada, espero que nos veamos pronto. El mundo de los hoteles es un mundo, aunque parezca internacional, es un mundo relativamente pequeño y al final nos conocemos todos. Así que nada, muchas gracias y un saludo muy fuerte. Bueno, a mí también me gustaría daros la enhorabuena por este webinar y daros las gracias a todos los alumnos por haber acudido. Os recuerdo que en la semana que viene, en concreto el martes, tendremos el cuarto webinar de liderazgo con nuestra experta Nuria Torres. Así que os espero a todos y os recuerdo que ya habéis recibido el email para votar sobre los temas que queréis que trate el webinar. Así que un saludo y muchas gracias a todos.